Inyección mecánica con control electrónico. Comprobación y diagnosis. Antes de realizar cualquier tipo de comprobación, es necesario asegurarnos de que todos los conductos del circuito de admisión se encuentran en perfecto estado. En primer lugar, realizaremos las verificaciones mecánicas en el distribuidor dosificador. Comprobaremos que el desplazamiento del plato sonda y del pistón de mando se realizan con suavidad. Para ello, levantaremos lentamente el plato sonda hasta su tope, debiendo observar una resistencia uniforme a lo largo de su recorrido. Otra de las comprobaciones a realizar es la del centrado y posición inicial del plato sonda. El plato estará bien centrado cuando exista la misma distancia entre su borde y la pared del embudo. A continuación, verificamos su posición inicial. El extremo más elevado del plato sonda debe encontrarse a ras del punto donde comienza el cono, o como máximo 2 milímetros por debajo. Si la posición del plato es incorrecta, podemos corregirla actuando sobre el muelle en unos casos o sobre el tornillo de regulación en otros, dispuestos para tal fin en la palanca del plato sonda. Una vez realizado el ajuste de la posición inicial del plato sonda, comprobaremos el ajuste de la palanca del pistón de mando, midiendo la distancia existente entre la superficie de apoyo del distribuidor y el rodillo. Generalmente suele ser de 20 milímetros. En el caso de ser incorrecta, quitaremos el tapón protector y realizaremos el ajuste desde el tornillo de regulación. Una vez realizadas las comprobaciones mecánicas en el distribuidor, pasaremos a efectuar las comprobaciones hidráulicas. Empezaremos comprobando el caudal de la bomba. Para la realización de esta prueba, desmontamos el récord de retorno en el regulador de presión del sistema y en su lugar acoplamos un tubo de una longitud aproximada de 50 centímetros. El otro extremo lo colocamos en el interior de una probeta graduada. A continuación, desconectamos el relé de la bomba y realizamos un puente entre las conexiones 30 y 87. Después de 30 segundos, interrumpimos el circuito eléctrico y comprobamos la cantidad de gasolina que se encuentra en la probeta. Esta debe coincidir con la indicada por el fabricante y suele ser aproximadamente 850 centímetros cúbicos.
Si el caudal medido es inferior al indicado por el fabricante, sustituiremos la bomba. Después de asegurarnos de que su tensión de alimentación es correcta y que el filtro de gasolina está en buenas condiciones. A continuación, realizaremos la comprobación de las presiones, por lo que necesitaremos un reloj de presión, rácores de adaptación, tuberías de conexión y un grifo de cierre. Instalaremos el manómetro en el distribuidor dosificador. Una tubería la montaremos en las cámaras inferiores, para lo cual deberemos quitar el tapón que se encuentra en el orificio dispuesto para tal fin y la otra en la cabeza del pistón de mando. El grifo debe estar montado de forma que al cerrarlo obstruya la tubería de la cabeza del pistón de mando. Por lo tanto, cuando queramos ver la presión de las cámaras inferiores, deberemos cerrar el grifo. Al abrirlo, el manómetro nos indicará la presión existente en la cabeza del pistón de mando, es decir, la presión del sistema. La primera presión que vamos a comprobar es la máxima presión de bomba y nos servirá para saber si la bomba es capaz de suministrar una presión superior a la del sistema. Haciendo puente entre las conexiones 30 y 87 del relé, ponemos en funcionamiento la bomba . Obstruimos el tubo de retorno principal y observamos cómo la aguja sube hasta aproximadamente 7 kilos por centímetro cuadrado, momento en el cual se abre la válvula de sobrepresión. A continuación comprobaremos la presión del sistema. Abrimos el grifo y el manómetro nos indica la presión existente en la cabeza del pistón de mando. Generalmente suele estar comprendida entre 5 y 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Si la presión es superior o inferior a la indicada por el fabricante, deberemos sustituir el regulador de presión del sistema. Con la misma posición de montaje del manómetro, comprobaremos la presión de las cámaras inferiores. En primer lugar, debemos separar la conexión eléctrica del regulador electrohidráulico y con el grifo abierto observamos cómo el manómetro indica la presión del sistema. Al cerrarlo, la presión debe descender entre 0,3 y 0,5 kilos por centímetro cuadrado. Si la presión no desciende, puede ser que el paso calibrado del retorno de las cámaras inferiores esté obstruido.
Para comprobarlo, desmontamos el extremo del tubo metálico en el regulador de presión del sistema y lo colocamos en una probeta graduada. Accionamos la bomba durante 1 minuto y el caudal medido debe ser como mínimo 130 mililitros. Si el caudal es correcto, el paso calibrado no está obstruido. El regulador electrohidráulico es el elemento que impide que baje la presión, por lo tanto, deberemos sustituirlo. La última de las presiones a comprobar es la presión residual. Recordemos que cuando un vehículo tiene problemas de arranque en caliente, es muy importante asegurarnos de que esta es correcta. En primer lugar, haremos funcionar la bomba durante unos segundos hasta que se alcance la presión del sistema. Cuando la bomba deje de funcionar, observaremos cómo la presión baja hasta aproximadamente 3 kilos por centímetro cuadrado. 40 minutos después de haber parado la bomba, la presión no debe ser inferior a 2 kilos por centímetro cuadrado. Si al parar la bomba, la presión residual se mantiene por debajo del valor indicado por el fabricante, en este caso 3 kilos por centímetro cuadrado, deberemos sustituir el acumulador. También puede ocurrir que la presión sea correcta, pero que descienda muy rápidamente. Esto es indicio de que se está produciendo una fuga, bien por las tuberías, bien por la válvula antirretorno de la bomba, o por la válvula del regulador de presión del sistema. Por lo tanto, empezaremos revisando los conductos y tuberías de gasolina, asegurándonos de que son completamente estancos. A continuación, ponemos en funcionamiento la bomba durante unos segundos para presurizar de nuevo el circuito. Después de parar la bomba, taponamos el conducto de retorno principal. Si la presión residual desciende, es porque la fuga se está produciendo por la válvula antirretorno de la bomba. Sin embargo, si taponamos el retorno y la presión residual ya no desciende, es porque la fuga se estaba produciendo por la válvula del regulador de presión del sistema. Después de verificar las presiones, veamos las comprobaciones que debemos realizar en los inyectores. Estas son: caudal de gasolina, pulverización, presión de apertura y estanqueidad. Para comprobar el caudal, deberemos extraer los inyectores de su alojamiento y colocarlos en probetas graduadas. Levantamos el plato sonda aproximadamente 5 milímetros. Y hacemos funcionar la bomba hasta que en una de las probetas se alcancen 20 mililitros.
El caudal de gasolina suministrado por los inyectores debe ser el mismo para todos, no debiendo existir una diferencia superior a 3 mililitros. A continuación repetimos la prueba, pero en esta ocasión levantamos el plato a una altura de 20 milímetros y hacemos funcionar la bomba hasta que en una de las probetas se alcancen 80 mililitros. La máxima diferencia en esta ocasión no debe ser superior a 8 mililitros. En el caso de que la diferencia del caudal sea superior, cambiaremos entre sí los inyectores que han suministrado el máximo y el mínimo caudal y repetiremos la comprobación. Si el mínimo caudal vuelve a producirse en el mismo cilindro y la tubería no está dañada, es indicio de que existe un problema en la válvula de presión diferencial. Por lo tanto, deberemos sustituir el distribuidor dosificador. Si por el contrario el mínimo caudal se repite en el mismo inyector, deberemos proceder a su limpieza. Para comprobar la presión de apertura, la pulverización y la estanqueidad, podemos aprovechar el montaje de los inyectores en el banco de limpieza. Ponemos en marcha la bomba. Y con el regulador de presión, vamos aumentando la presión hasta conseguir la pulverización de los inyectores. En ese instante, nos fijaremos en el manómetro para ver la presión a la que abren cada uno de los inyectores. El valor de apertura suele ser de 4 a 4,3 kilos por centímetro cuadrado, debiendo estar todos ellos dentro de dicho margen. Una vez abiertos los inyectores, observaremos que no se produce ningún chorro y que la pulverización es homogénea, formando un ángulo de unos 35 grados. Con la ayuda del regulador, disminuimos la presión hasta que los inyectores dejen de pulverizar. Durante 30 segundos debemos observar que no produzcan ninguna gota. En algunos modelos, el fabricante permite como máximo una gota por minuto. Si al realizar cualquiera de las comprobaciones el resultado no es satisfactorio, deberemos proceder, en primer lugar, a efectuar una limpieza de los inyectores y en el caso de que el fallo persista, deberemos sustituir el inyector o inyectores afectados. Para comprobar el sistema de arranque en frío, desmontamos el inyector y colocamos su extremo en una probeta, teniendo en cuenta que para realizar esta comprobación, la temperatura del motor debe estar por debajo de 20 grados. Si esto no es posible, extraemos el conector de la sonda de temperatura y le conectamos una resistencia de 3000 ohmios. De esta forma,
nos aseguramos de que la información que recibe la unidad de control corresponde a una temperatura inferior a 20 grados. Al accionar el arranque, el inyector debe funcionar durante 2 o 3 segundos, produciendo una pulverización uniforme. Aprovechando que tenemos el inyector desmontado, ponemos la bomba en marcha y nos aseguramos de que no tiene fugas de gasolina. En el caso de no ser estanco, deberemos sustituirlo. Sin embargo, si al accionar el arranque el inyector no funciona, comprobaremos que existe tanto el positivo de alimentación como el negativo. En caso afirmativo, sustituiremos el inyector. También puede ocurrir que el inyector no funcione porque la unidad de control no cierre el circuito a masa. En este caso, deberemos averiguar si esto ocurre por falta de alguna de las señales necesarias para su activación o si por el contrario, existe un problema en la propia unidad de control. Empezaremos comprobando la tensión de alimentación a la unidad de control. Si esta es correcta, comprobaremos la señal de arranque. Colocamos el voltímetro entre las conexiones 8 y 35. Accionamos el arranque y la tensión debe ser aproximadamente 10,5 voltios. A continuación, comprobaremos la sonda de temperatura de agua. Con el conector de la unidad de control desconectado, mediremos la resistencia de la sonda conectando el ómetro entre las conexiones 31 y 28. Si el valor de la resistencia es el correcto, es la propia unidad de control la que no permite el cierre del circuito a masa. Por lo tanto, deberemos sustituirla. Otro de los puntos importantes donde debemos centrar nuestra atención es en la intensidad de corriente que la unidad de control envía al regulador electrohidráulico en cada fase de funcionamiento del motor. Para realizar esta comprobación, debemos conectar el tester en la posición de miliamperios, en serie con el regulador electrohidráulico, y tener la precaución de que la temperatura del motor sea inferior a 20 grados. Si esto no es posible, conectaremos una resistencia de 3000 ohmios en el conector de la sonda de temperatura, como ya hicimos anteriormente. También es importante medir la resistencia de la bobina del regulador electrohidráulico para tener la certeza de que no está cortada. El valor debe ser de 17 a 21 ohmios. De lo contrario, sustituiremos el regulador. Una vez realizado el montaje, cerramos el grifo del manómetro para poder controlar la presión de las cámaras inferiores. Accionamos el arranque y tomamos lectura del valor indicado en el miliamperímetro. La intensidad, en el momento del arranque, debe ser de aproximadamente 70 miliamperios, observando a la vez en el manómetro un descenso de presión de aproximadamente 1 kilo por centímetro cuadrado.
Si no existiese intensidad, comprobaremos si a la unidad de control le llega información de arranque. Si esta es correcta, sustituiremos la unidad de control. Después de un arranque en frío, puede ocurrir que en los primeros instantes de funcionamiento el motor acuse un mal comportamiento. Esto puede ser debido a que la unidad de control no active la fase de postarranque o la de calentamiento. Para verificar si estas funciones se realizan correctamente, aprovechamos el montaje de la prueba anterior. Es decir, manómetro con el grifo cerrado, miliamperímetro conectado y motor frío. Cuando dejamos de accionar el arranque, la intensidad pasa a ser de aproximadamente 25 miliamperios, descendiendo progresivamente hasta 10 miliamperios. La presión aumentará ligeramente. Al realizar una aceleración o ir con la mariposa completamente abierta, la unidad de control también permite un cierto enriquecimiento de la mezcla. De no producirse dicho enriquecimiento, el motor acusará una notable falta de potencia. Para comprobar el enriquecimiento en aceleración, tendremos que mantener ponteada la sonda de temperatura. Abrimos ligeramente la mariposa para que el interruptor de ralentí permanezca abierto. Al accionar el contacto, la intensidad es de aproximadamente 10 miliamperios. Y al levantar rápidamente el plato sonda, la intensidad sube hasta aproximadamente 20 miliamperios durante 2 o 3 segundos. En el mismo tiempo, la presión debe descender aproximadamente 0,3 kilos por centímetro cuadrado. Si al levantar el plato sonda no aumenta la intensidad, la avería estará localizada en el potenciómetro o en la unidad de control. Para comprobar el potenciómetro, mediremos en primer lugar su resistencia. El valor obtenido debe estar en torno a los 4000 ohmios. A continuación, comprobamos la tensión de alimentación de la unidad de control al potenciómetro. Accionamos el contacto y la tensión debe ser aproximadamente de 5 voltios. Si no existe tensión, sustituiremos la unidad de control. Para asegurarnos de que el potenciómetro informa correctamente a la unidad de control, colocaremos las puntas del voltímetro entre las conexiones 23 y masa. Con el plato sonda en posición de reposo, la tensión debe ser de aproximadamente 0,1 voltio. Si lo desplazamos lentamente, la tensión debe subir progresivamente hasta llegar a 5 voltios, coincidiendo con la máxima altura del plato. Para comprobar el enriquecimiento a plena carga, ponemos el motor en marcha. Aceleramos a unas 2000 revoluciones por minuto y cerramos el interruptor de plena carga.
Esto se puede hacer realizando un puente entre la conexión central y el extremo correspondiente al interruptor de plena carga. Al pontear ambas conexiones, la intensidad de corriente subirá aproximadamente 10 miliamperios y la presión descenderá unos 0,3 kilos por centímetro cuadrado. Si no existe intensidad, comprobaremos si el interruptor informa a la unidad de control de la posición de mariposa completamente abierta. Otra de las funciones de la unidad de control es la de cortar el suministro de gasolina a los inyectores cuando el motor funciona en deceleración. Para comprobar si la unidad de control realiza el corte de inyección en deceleración, tendremos que poner el motor en marcha y acelerar hasta unas 3000 revoluciones. Al soltar rápidamente el acelerador, observaremos cómo el amperímetro indica una intensidad de corriente de aproximadamente menos 50 miliamperios y la presión en el manómetro sube hasta 5,6 kilos por centímetro cuadrado. Cuando las revoluciones del motor desciendan por debajo de 1500, la unidad de control invertirá nuevamente el sentido de la corriente para disminuir la presión de las cámaras inferiores y restablecer el suministro de gasolina. Si al decelerar la unidad de control no invierte el sentido de la corriente, deberemos comprobar si ésta recibe información de mariposa cerrada. La señal de revoluciones también es necesaria para que la unidad de control pueda producir el corte de inyección en deceleración. Sin embargo, no será necesario comprobarla, ya que si no existiera, el motor no arrancaría. Por lo tanto, si la unidad de control recibe información superior a 1500 revoluciones por minuto y señal de mariposa cerrada y no produce el corte de inyección, deberemos sustituirla. Cuando el motor funciona en la fase de marcha normal, comprobaremos si la unidad de control envía al regulador electrohidráulico la intensidad de corriente adecuada con relación a la señal que está recibiendo de la sonda lambda. Con el motor a 2000 revoluciones y la temperatura superior a 40 grados, el amperímetro debe indicar una intensidad que varía entre 5 y menos 5 miliamperios. Si no existe dicha variación de intensidad, comprobaremos la información de la sonda lambda a la unidad de control. Con el motor a 2000 revoluciones, la tensión debe tener una variación constante entre 100 y 900 milivoltios. La unidad de control, además de dosificar y ajustar la cantidad de gasolina a las necesidades del motor, tiene otras funciones. Una de ellas es la del control del régimen de revoluciones al ralentí. Por lo tanto, si el régimen de revoluciones al ralentí no es el correcto, será necesario que verifiquemos el funcionamiento del circuito de estabilización del ralentí. Empezaremos asegurándonos de que tanto el cuerpo de mariposa como el propio estabilizador se encuentran perfectamente limpios. Además,
La posición inicial de la mariposa debe ser correcta y el interruptor de mariposa debe enviar la señal de mariposa cerrada a la unidad de control. A continuación, comprobaremos la tensión de alimentación al estabilizador de ralentí. Seguidamente, comprobaremos la resistencia del bobinado para asegurarnos de que no se encuentra cortado. La resistencia debe ser de entre 10 y 20 ohmios. Por último, deberemos comprobar los impulsos de la unidad de control para el mando del estabilizador. Con el motor en marcha y funcionando al ralentí, colocamos la sonda del osciloscopio en el cable negativo del estabilizador. En la pantalla aparecerá la señal de mando enviada por la unidad de control. La duración de estos impulsos dependerá de la temperatura del motor, así como de la conexión o desconexión del aire acondicionado. Para asegurarnos de que la unidad de control responde a estas informaciones, ponemos en funcionamiento el aire acondicionado, debiendo observar cómo se produce un ligero aumento en la duración de los impulsos. Si la duración de los impulsos no varía, comprobaremos si a la unidad de control le llega información de la conexión del aire acondicionado. El último de los elementos que nos queda por comprobar es el relé de bomba. Sin embargo, será uno de los primeros elementos a tener en cuenta cuando el vehículo no arranca. En primer lugar, nos aseguraremos de que la llegada del positivo de batería es correcto. De la misma forma, comprobaremos que al accionar el contacto, en la conexión 86 exista tensión de batería. Por la conexión 85 se cierra el circuito a masa a través de la unidad de control únicamente cuando ésta reciba señal de revoluciones. Para su comprobación, colocaremos el voltímetro entre la conexión 85 y masa. Al accionar el contacto, el voltímetro indicará la tensión de batería y al accionar el arranque, la tensión debe ser de 0,2 voltios aproximadamente. Si estas comprobaciones han sido correctas y el relé no alimenta a los diferentes elementos, deberemos sustituirlo. Con este último elemento, finalizamos el capítulo dedicado a la comprobación y diagnosis del sistema de inyección mecánico electrónico. Con la utilización simultánea de imágenes reales, animaciones y esquemas, pretendemos una mejor comprensión y entendimiento de cada una de las verificaciones realizadas. De esta forma, el mecánico reparador podrá tomar decisiones acertadas y precisas a la hora de reparar dicho sistema de inyección.